ADN Podcast. Voces con contenido. ¿Qué tal? Gusto de saludarlos. Tal y como se podía esperar, la segunda semana del Congreso se mantuvo en modo exceso de velocidad. El gobierno aplicó la estrategia de copamiento con un timing casi perfecto, solo que esta vez no todo les salió bien porque ya comenzaron a aparecer las primeras ronchas, como efecto de no coordinarse del todo bien entre Santiago y Valparaíso. Además ya comienzan los primeros cuestionamientos a los ministros de Estado, las filtraciones de las minutas de prensa y las tramitaciones a manos atadas. Soy Juan Espinosa, bienvenidos al ADN legislativo de esta semana. Las decisiones que importan, explicadas fácil y rápido. Las leyes, los debates y acuerdos que afectan tu vida, te las contamos de manera clara, directa y sin vueltas. Esto es ADN Legislativo. La semana legislativa comenzó con una polémica que sacude a dos instituciones, al gobierno y a la Policía de Investigaciones. Resulta que a finales de la semana pasada, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en sus primeros días en el cargo, solicitó informes a la PDI sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado en Tarapacá, que participaron en la investigación del denominado Clan Chen, una investigación que lideró Trinidad Steinert en su etapa como fiscal regional allá en Tarapacá. Esto terminó días después con la PDI solicitando el retiro de la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la institución, Consuelo Peña, la tercera autoridad del organismo con más de 30 años de carrera. La secretaria de Estado se defendió de las críticas sobre una posible obsesión con la ex subdirectora, un concepto eso sí utilizado por algunos informes de prensa sobre la base de rencillas personales. Para la ministra de Seguridad, su acción fue más bien sobre la base de sus atribuciones como ministra de Estado. Esta es una decisión a nivel de la misma institucionalidad. Ella llevaba más de 30 años de servicio, entiendo que 36, si mal no recuerdo, y por lo tanto se hace una reestructuración. Yo no tengo rencillas con nadie, al contrario, lo que tenemos que hacer es trabajar por Chile. No podemos perder el sentido del por qué estamos acá. El problema es que se sospecha que al solicitar antecedentes de una causa específica que ella misma investigó como fiscal regional, pudo haber caído en vulnerar la autonomía del Ministerio Público. Vamos a escuchar al diputado Raúl Leiva del Partido Socialista, quien anunció un oficio a la Contraloría General de la República para que el organismo liderado por Dorothy Pérez se pronuncie respecto de la legalidad del oficio reservado enviado por la ministra de Seguridad al director de la PDI. Llama profundamente la atención en primer lugar que un oficio reservado solicite de manera pormenorizada y detallada respecto de una causa, un RUC específico. A nuestro juicio, eso se aparta de la legalidad, la ministra tiene una opinión distinta y nosotros de manera seria y responsable vamos a oficiar a la Contraloría General de la República para que en ejercicio de sus facultades dictaminantes establezca la legalidad de ese instrumento. Pero el problema es otro. Más allá de que en los pasillos del Congreso la tesis de un conflicto de una índole más personal y menos político, técnico, entre la ministra Steinert y la ex subdirectora Peña exista, la situación deja a la Policía de Investigaciones en una posición demasiado delicada. Porque el discurso del gobierno es que la decisión de retirar a Peña fue institucional, pero el director de la PDI no ha salido a desmentir al gobierno porque puede quedar en un escenario de falta de autonomía y de autoridad. Pero tampoco puede atribuirlo a una decisión interna porque dentro de la misma institución el mensaje a los funcionarios no puede ser peor. Sin embargo, esta polémica, donde el rumor de conflictos personales entre dos mujeres que va superando ampliamente el escenario de decisiones basadas en facultades constitucionales, claramente no tiene pinta de terminar muy pronto. ADN Legislativo. Sin embargo, la semana legislativa estuvo marcada por el anuncio del gobierno de soltar una bomba económica en todo el país.
Hablamos del anuncio de Hacienda de vía decreto disparar los precios de las bencinas y mitigar sus impactos vía proyecto de ley, lo que tomó no desprevenido al Congreso, sino que lo tomó con las manos atadas, porque el gobierno mandó al legislativo un proyecto de medidas focalizadas, como por ejemplo un aporte al Fondo de Estabilización para bajar el precio de la parafina, el congelamiento de las tarifas de transporte público y un bono para taxis y colectivos. Pero en un escenario así, el Congreso solo tiene margen para aprobar, básicamente porque rechazarlo sería el inicio de un desastre aún peor. Pero más allá de las reacciones políticas, lo que generó más escándalo en el Congreso fue la filtración de 2 minutas durante la jornada. Una de ellas, un completo y perfecto encuadre sobre las causas del alza de los combustibles. En todas las páginas de este primer documento se menciona la guerra en Medio Oriente como una causa, pero también el déficit fiscal heredado de la administración anterior. Un documento que fue fuertemente cuestionado por la oposición. Vamos a escuchar al diputado Jaime Araya. Me parece que es miserable esta minuta que habla de proteger a las empresas, que dice cuáles son las palabras que no hay que usar para engañar a la ciudadanía, para engañar a la opinión pública, para que la gente no se exprese y diga, hoy en realidad el gobierno está preocupado de mí. No están preocupados de Chile, están preocupados de su apoyo en las encuestas y yo los llamo a la responsabilidad. Y el oficialismo, al igual que con el caso de Trinidad Steiner, decidió guardarse. Y solo fue posible, durante el transcurso de la jornada, tener una explicación de un parlamentario. Esta es la voz del diputado José Carlos Mesa del Partido Republicano, al que solo tuvimos acceso después de abordarlo en uno de los pasillos. Bueno, era efectivamente una decisión difícil. La guerra no es culpa ni de Kast, no es culpa ni de Boric, ni de este ni del anterior gobierno, y había que tomar medidas al respecto. Lo que sí nosotros creemos que es importante recordar es que estamos enfrentando esta crisis con las arcas fiscales bastante disminuidas, bastante menguadas comparativamente con otras situaciones y otros momentos. Por ejemplo, lo que le tocó enfrentar en su momento al ministro Marcel con la guerra en Ucrania. El proyecto se tramitó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y en ella el jefe de la billetera fiscal se mantuvo particularmente firme a la instrucción dentro de la minuta del gobierno. Este aumento de precio no viene de la nada, sino que viene de una guerra que está ocurriendo en el punto neurálgico del transporte global del petróleo. Se prevé que incluso si se resolviera la guerra mañana, se demoraría mucho el precio en volver a la normalidad. Esto no es un tema de opiniones, si yo opino que va a terminar rápido o lento. La verdad es que la mejor forma de saber si hay una opinión firme es preguntarle al mercado. Y hoy día en el mercado nadie está dispuesto a poner plata ni porque este precio va a caer fuertemente, ni porque va a subir fuertemente. La única posición que hay hoy día es que esto se va a mantener en el corto plazo. Y en la misma comisión, el diputado Carlos Bianchi le enrostró al ministro Jorge Quirós su complejo pasado al estar involucrado en una colusión de empresas. Usted está en un cargo político público. No hay una administración de una empresa, no hay una asesoría legal donde usted puede asesorar a un grupo de personas que pueden coludirse. Pero las intervenciones posteriores fueron mucho más delicadas que esto de vincular al ministro de Hacienda con la colusión de los pollos y de las farmacias. Y es que con un Congreso con escaso margen para poder rechazar este proyecto de ley, lo que quedaba en las últimas sesiones era intervenir pasándole la cuenta al otro. No solo a Jorge Quirós, sino particularmente a Claudio Alvarado, quien tiene una vinculación muy particular con el momento histórico que está viviendo el país. Así lo denunció la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans. Ministro Alvarado, quiero preguntarle para que le responda al Congreso y al país. ¿No le parece razonable que usted debía haberse abstenido de intervenir en esta discusión por su anterior participación en empresas ligadas al rubro de las petroleras, como lo es la Sociedad de Inversiones El Alba, que anunció un medio de comunicación? No solo hay que ser imparcial, también hay que parecerlo. Y en el derecho a réplica escuchamos al ministro del Interior, Claudio Alvarado. Mis declaraciones de patrimonio e intereses son públicas y si algunos quieren utilizar de mala fe o producto de que no les gusta un proyecto de ley, sacar a colación situaciones de carácter personal que no se ajustan a la realidad, ellos tendrán que dar las propias explicaciones. Cuando no hay argumentos, se cae en la descalificación personal.
El proyecto finalmente fue aprobado por ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, el problema tiene que ver con el precio específico de la parafina, el que sí presenta aumentos en la tarifa y donde la intervención del Estado se va a traducir recién en un congelamiento de precios para de vuelta de Semana Santa. Frente a eso, el llamado del presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el UDI, Javier Macaya, es no comprar parafina durante estos días. Quiero decirlo porque a propósito del precio de la parafina, que esto es algo que va a sufrir un alza, y mientras el decreto no sea publicado, mientras la ley no sea publicada en el diario oficial, la recomendación, y creo que esto es una recomendación ciudadana, no comprar parafina todavía, tratar en lo posible de que se genere una postergación de ese consumo, fundamentalmente porque esa rebaja se va a ver reflejada en los próximos días, no va a ser inmediata. Algo que puede asomar cómodo si es que se vive en Coquimbo, en Iquique o en Santiago. Algo que es particularmente muy incómodo cuando se vive en zonas donde siempre hace frío. Se recordarán que en el capítulo anterior hicimos una explicación de la estrategia de copamiento y lo que significa y cómo finalmente afecta a los trámites, en este caso, en el Congreso Nacional. Y es que en medio de la tensa sesión del martes y de las complicadas defensas que Quirós iba haciendo al proyecto de compensaciones, la estrategia de copamiento del gobierno se activó antes de la 1 de la tarde en todo su esplendor. En medio del trámite del proyecto de compensación para mitigar el aumento de los precios de las bencinas, algo que va a afectar de Arica a Magallanes a todo el país, La Moneda informó de la decisión de no apoyar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Todo mientras la Cámara sesionaba proyectos en materia de seguridad priorizados por el gobierno y en paralelo Hacienda tramitaba la mitigación del alza ordenada por el gobierno. Y acá la segunda minuta del día, un cuestionario de 20 preguntas y 20 respuestas, literalmente un manual de punta a cabo sobre cómo responder a las interrogantes de la prensa. Por ejemplo, la pregunta 1 de la minuta decía: ¿por qué el gobierno retira el apoyo a una candidatura que Chile mismo promovió junto a Brasil y México? Y la respuesta textual dice: Chile actuó con responsabilidad al evaluar el contexto real de esta elección. La dispersión de candidaturas latinoamericanas, las posiciones de actores clave en el proceso y la falta de condiciones para construir una mayoría suficiente nos llevaron a una conclusión honesta. Apoyar una candidatura inviable no ayuda ni a la candidata ni a Chile. Ahora les invito a escuchar la explicación del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Esta es la palabra del militante del Partido Republicano, Stefan Schubert. Y ahora tenemos a varios candidatos de Latinoamérica, por lo tanto efectivamente esa candidatura vemos que no es viable y entonces no está dentro de la línea de lo que nosotros vamos a enfrentar a continuación como país. Pero la estrategia de copamiento no iba a terminar ahí, porque mientras en el Congreso ocurrían todas estas cosas, a través de redes sociales, La Moneda se desplegó en la misma dinámica de preguntas y respuestas, pero ahora explicando el alza en los combustibles. Por ejemplo, a la pregunta de ¿por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el MEPCO?, una de las respuestas en una publicación de redes sociales de La Moneda decía, comillas, porque nos dejaron sin plata, un Estado en la quiebra. Y esta publicación generó los primeros roces públicos dentro de La Moneda, porque fue justamente el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien salió a asegurar que él jamás utilizaría el concepto que su propio gobierno utilizó. No, jamás ocuparía la palabra para el Estado que esté quebrado. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada. Nosotros lo vimos en términos de cuánto ha aumentado la deuda, 40.000 millones de dólares más de deuda que cuando tocó la crisis anterior. Lo vimos con el capital de trabajo que le damos a este gobierno, prácticamente sin caja. Pero recordemos que nada es gratis en la vida y en ese sentido la Contraloría General de la República ofició a la Secretaría General de Gobierno para que rinda cuentas sobre los recursos públicos y el personal específico que estuvo involucrado en la generación y publicación de este contenido en redes sociales. Además, se solicita de forma expresa que la Secretaría General de Gobierno, ministerio liderado por Mara Cedini, informe cuál es el fundamento normativo detrás de estas acciones comunicacionales y de manera particular
que entreguen los sustentos fácticos que respaldan las graves afirmaciones económicas contenidas en la publicación, la que por supuesto, horas después, fue borrada. ADN Legislativo. Y si algo le podía quedar a esta semana era una jugada del gobierno para la cual la oposición no tenía cómo responder. Y así terminó ocurriendo. El gobierno retiró la nueva Ley General de Pesca, ingresada a trámite por el gobierno de Gabriel Boric a inicios de 2024, para revisarla y perfeccionarla, según el Ejecutivo. La decisión se basa en que, si bien la iniciativa contiene avances relevantes, también presenta deficiencias técnicas y en su implementación que requieren, según el gobierno, un análisis más profundo para continuar con su trámite en el Congreso. Esto fue ADN Legislativo. La política como debería contarse. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.